Gracias por atenderme en esta rueda de prensa en medio del espectáculo que estamos viendo con la moción de censura. Quiero, en este sentido, en primer lugar, decir que hoy se trataba en el Senado, precisamente a iniciativa de Ciudadanos, de plantear la posible constitución de un comité de expertos independientes, de un comité de expertos de verdad que pudieran analizar, auditar de una manera independiente los errores cometidos en la gestión de la primera ola de la pandemia, para no volver a repetirlos en la segunda ola y poder evitar, en su caso, la tercera ola. Y estamos aquí, hoy miércoles, día que siempre es de sesión de control, hablando de una moción de censura que no va a prosperar, hablando de una moción de censura en la que acabamos de oír los discursos de Vox, que es el patrocinador de la moción, pues verdaderamente vacíos, muy vacíos de contenido. Hoy podíamos haber aprovechado la sesión precisamente para poder haber incidido un poco más en la sesión de control sobre este tema del comité de expertos o, por ejemplo, en la noticia que surge ayer, interesante, no la patrocina además mi grupo parlamentario, sobre la posibilidad de instaurar un toque de queda como están haciendo otras capitales europeas y que puede llevar consigo a una coordinación entre las comunidades autónomas y la Administración del Estado. Hablando, en definitiva, de la crisis que tiene España, hablando, en definitiva, de la pandemia, hablando precisamente para aportar a la gente soluciones, para aportar a esa gente que se está contagiando, que tiene miedo de que fallezcan las personas mayores de su familia, sus amigos, que pueden estar contagiados o pueden estar solos en un hospital, que tienen miedo por la situación económica, por la situación laboral, que no les pagan los ERTEs, que puede que el día de mañana no tengan un trabajo donde volver. ¿Y para qué sirve esto? ¿Y para qué sirve esto que hace Vox? ¿Para qué sirve esto? Pues no sirve para nada. Al día siguiente, mañana, el jueves, cuando esto termine, nos encontraremos con que no se habrá erosionado ni un solo escaño de la mayoría Frankenstein que sostiene al Gobierno. ¿Seguiremos teniendo el mismo Gobierno? Seguiremos teniendo el mismo Gobierno. Pero lo peor de todo, señores, seguiremos teniendo el mismo problema. Mañana volverá a morir gente. Esta noche, este día pasado, han muerto 214, 218, por ahí. Y seguiremos con este problema, seguirá muriendo gente y, desde luego, no se habrán aportado soluciones a este problema, que es el que de verdad preocupa a los españoles. Saben que vamos a votar que no, y quiero decir, en este sentido, que la moción que se regula en la Constitución española es una moción constructiva que presenta un candidato alternativo. En este sentido, quiero dejar claro que, aparte de cuál ha sido nuestra idea respecto a la inoportunidad, la inutilidad, la irresponsabilidad, el carácter partidista de esta moción, quiero dejar claro que la visión moderna que tiene Ciudadanos sobre España, las reformas que queremos plantear en España, no tienen nada que ver en relación con la imagen que tiene Vox de España y que ha quedado claramente expuesta en los discursos que hemos escuchado. No podemos, por lo tanto, no podemos de ninguna manera votar que sí a esta moción o apoyar esta moción de ninguna manera, porque, miren, es que hemos escuchado cosas que aumentan la crispación cuando saben ustedes que nosotros lo que pretendemos es precisamente unir a las distintas fuerzas políticas para encontrar juntos soluciones. Hemos escuchado, por ejemplo, llamar criminales y traidores a miembros del Gobierno por pensar diferente. Hemos escuchado hablar de un Gobierno ilegítimo porque Pedro Sánchez hizo unas promesas que después no ha cumplido, que es verdad, pero que es un Gobierno que ha sido elegido a través de procedimientos constitucionales, aunque no nos guste nada, aunque tampoco nos guste nada a Ciudadanos. Hemos escuchado adjetivos como renegados, dirigidos a una parte de los diputados de nuestra Cámara que han sido votados también democráticamente. Nosotros no vamos a caer en esas preocupaciones. Verán cuál es la postura, esas provocaciones, verán cuál es la postura de Ciudadanos en el discurso, un discurso sosegado, un discurso que no quiere caer precisamente en el aumento de la crispación, un discurso que trata de dar utilidad precisamente a la política para que los españoles vean que tenemos cosas que ofrecerles para resolverles sus problemas. Y, por último, y en cuanto a la valoración del discurso que acabo de plantear, pues también quiero decirles, en relación con este discurso lleno de descalificaciones, pues que nos hemos encontrado con un discurso que apelaba a la guerra civil, apelaba a un golpe de Estado de 1934, que es muy posible que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera sepan qué es lo que pasó en 1934, que apelaba a la Unión Soviética y a los crímenes del comunismo en el siglo XX, a la República Democrática Alemana, al millonario Soros,
a China, que parece ser que es quien tiene que pagar todo esto que ha pasado, y luego, fíjense, me he quedado francamente estupefacto, a las oligarquías europeas que tratan de establecer en Europa un estercolero multicultural. Miren, es evidente que Ciudadanos y Vox no tenemos el mismo concepto de la libertad, ¿no? Es extraño que se pueda referir uno a nuestra Europa, a esta Europa de la que formamos parte, en estos términos. Ha dejado claro Vox su discurso antieuropeo. Ha dicho esa frase un poco, en fin, estrambótica, de no vendrán los europeos a ayudarnos, sino que nos ayudarán antes los de Móstoles. Bueno, mire usted, es que ridiculizar de esta manera a la Unión Europea, a mi partido, nos parece francamente inadmisible. Y por último, y termino, miren, cuando alguien se presenta delante de los españoles en la Cámara de Representación de la Soberanía Nacional y le dice a los españoles, hola, soy fulano de tal y quiero ser presidente del Gobierno, tiene que presentar un programa, tiene que presentar soluciones para los problemas de los españoles. Yo no he escuchado ninguna. No he oído al señor Abascal referirse en ningún momento a la pandemia o a cómo sanitariamente se puede atacar este virus, cómo se puede vencer al virus. Se han jactado incluso el señor Garriga de que votaron en contra de los estados de alarma, es decir, que en la segunda prórroga del estado de alarma la gente tenía que salir a la calle y contagiarse los unos a los otros. Yo, sinceramente, no he visto en la tribuna a un candidato a la presidencia del Gobierno de España. Nada más. Sí, hola, muy buenas. Yo le quería preguntar, ha aumentado toda esta maraña de insultos que hemos escuchado esta mañana, pero sí que ha habido una propuesta concreta del señor Abascal, y es la formación de un gobierno de emergencia nacional y la convocatoria a la mayor celeridad posible de elecciones. ¿Qué le parecería esta propuesta? Si cree que es un momento para meterse en una campaña electoral, guste o no este gobierno. Y en otro orden de cosas, quería preguntarle, la Comunidad de Madrid ha deslizado, no ha hablado de toque de queda todavía, pero ha deslizado que habrá restricciones al ocio nocturno que anunciarán el viernes. ¿Qué le parece a Ciudadanos y si le parece correcto y, sobre todo, la espera? Gracias. Muy bien. En primer lugar, mire, estamos en un momento en el que Ciudadanos nos han preguntado por activa y por pasiva en todas las ruedas de prensa, lo que defiende es la estabilidad de los gobiernos. También de los gobiernos de los que Ciudadanos forma parte en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Esto es lo que defiende mi partido en este momento. Por lo tanto, ¿qué vamos a defender con respecto al Gobierno de la Nación? ¿Están las cosas ahora como para entrar en una campaña electoral, de verdad? ¿Esto se le puede ocurrir a alguien? Cuando nos acercamos hacia el invierno, están incrementándose los contagios, nos encontramos todos muy preocupados en la situación en la que estamos y se está planteando una moción de censura. Desde luego, me parece una propuesta, como digo, la califico de la misma forma que califico la propia moción de censura, una propuesta irresponsable en el momento en el que nos encontramos, pero además inútil, porque no puede salir adelante. ¿El señor Abascal está pensando que Esquerra Republicana de Cataluña le va a votar como presidente del Gobierno? ¿Pero de qué estamos hablando? Es que es simplemente el utilizar el Congreso de los Diputados en una maniobra publicitaria en favor del propio Vox y, por cierto, para alegría, además, del Gobierno, de Podemos y de PSOE, que, como hemos visto en estas sesiones plenarias anteriores, están encantados con la moción de censura. Y luego, en segundo lugar, con respecto a las medidas que adopte la Comunidad de Madrid, pues tengo que remitirme a lo que ya he dicho muchas veces, y es que tienen que ser los científicos, tienen que ser los técnicos, tenemos que mirar a los países de nuestro entorno para poder juzgar unas u otras medidas y no utilizarlas como arma arrojadiza de naturaleza política, no utilizarlas para querer ganar una administración a la otra. No, hay que actuar en un régimen de cooperación, hay que actuar en un régimen de coordinación, hay que sentarse a hablar de cuáles son estas medidas, porque prácticamente estamos todos de acuerdo en que hay que adoptar medidas que restrinjan la movilidad para poder acabar, para poder pelear contra los contagios del virus. Por lo tanto, lo que yo quiero es que me expliquen qué perspectivas de la adopción de la medida que sea se tienen respecto a poder reducir los contagios y que los científicos puedan dar explicación, precisamente justificando las medidas concretas que se adopten.